Buenas amigos de Amateurs del Whisky. Hoy vamos a hacer una pequeña comparativa entre estos dos whiskies, Balvenie 12 Double Good y GlenAllachie 12. Esta comparativa que vamos a hacer es porque en el canal nosotros solemos hablar de todo tipo de whiskies, pero hacemos mucho hincapié en whiskies más económicos. Tenemos la sección bueno, bonito y barato, whiskies de hasta 30 euros, whiskies para principiantes. Apoyamos e intentamos ayudar mucho al que empieza en el mundo del whisky, pero creo que, bueno, si ya llega un momento que ya hemos probado muchos whiskies de 30 o 40 euros y ya más o menos hemos probado mucho whisky para principiante, es el momento de dar un pasito más. Y muchos de los whiskies que yo he recomendado para dar un pasito más están muy bien, pero la mayoría se ciñen o se resumen en estos dos. Así que vamos a hablar de estos dos porque los que queráis dar un pasito más dentro de este mundo del whisky, los que ya, pues eso, habéis probado casi todos los whiskies para principiantes y, bueno, ya tenéis un poquito de experiencia y queréis dar un pasito más, pues este sería un pasito más, más que recomendable. Antes de continuar, dos cositas rápidas. El domingo a las 5 de la tarde, cata en directo en el canal. Cataremos Glengrant Arbolaris, que ha sido el whisky ganador de las votaciones que habéis hecho y el que habéis elegido catar. Y deciros que, bueno, sabéis que estamos preparando una pequeña quedada, una pequeña jornada whiskera en Madrid, en Alcalá de Henares, para visitar Licores Trampero y luego irnos todos a comer juntos. Si alguno de vosotros todavía está interesado, quedan muy poquitas plazas, pero todavía queda alguna. Así que os ponéis en contacto y yo os informo enseguida. Bien, los dos whiskies que vamos a hablar, los dos whiskies que os recomiendo para dar ese pasito más, ese saltito más dentro del mundo del whisky. Son dos whiskies de perfil ligeramente similar, de dos grandísimas destilerías, y vamos a ver cuál, dentro de mi criterio, es el mejor de los dos. El primer whisky que os quiero presentar es este Balvenie 12 Double Good, he hablado de él alguna vez, y el segundo whisky es este GlenAllachie 12. ¿Vale? Diferencias entre uno y otro. Bien, la primera diferencia importante es que Balvenie está embotellado al 40%, mientras que GlenAllachie está embotellado al 46%. ¿Eso qué significa? Significa que GlenAllachie nos asegura que no está filtrado en frío, mientras Balvenie Double Good no dice nada y al estar esos 40 grados, pues es prácticamente seguro que está filtrado en frío. Y luego GlenAllachie ya nos indica que es sin color añadido, que es color natural. Este ambarino tan bonito que tiene GlenAllachie es color natural. Y en cambio, Balvenie no dice nada. Entonces damos por hecho que Balvenie está filtrado en frío y que tiene colorante añadido. El hecho ya de estar reducido a un 40% y este color tan... es un poco más dorado que GlenAllachie, os lo pongo así para que veáis la comparativa. Este es más ambarino, este es más dorado, más pajizo, pero bueno, también nos indicaría que tendría algo de colorante Balvenie. En el tema de la graduación, en mi humilde opinión, ya sería un punto a favor de GlenAllachie por esos 46 grados sobre esos 40 de Balvenie. El tema de maduración. Balvenie envejece durante 12 años en barricas ex-bourbon y luego pasa 9 meses más en unas botas de Jerez, de oloroso. Según Balvenie, son barricas de ex-bourbon de altísima calidad y son botas de Jerez también de la mayor calidad, de la mejor que puedes encontrar. Por el contrario, GlenAllachie envejece en 3 tipos de barriles simultáneamente y luego se mezcla. Envejece durante 12 años en ex-bourbon, en Pedro Jiménez y en ex-Jerez, en oloroso. Una combinación de 3 tipos de barrica diferente, ex-bourbon, ex-Pedro Jiménez y ex-Jerez. Y aquí solamente tenemos una combinación de 2 barricas. 12 años en ex-bourbon y 9 meses en ex-Jerez. En el tema de notas, de sabores, son whiskies similares. Diferencias entre ellos. En los dos en nariz nos van a dar esas notas ajerezadas, nos van a dar una fruta madura. GlenAllachie, debido a Pedro Jiménez, nos daría unas notas más dulces. Y Balvenie, del hecho de que esté los 12 años añejado en ex-bourbon y aunque luego pase esos 9 meses en Jerez, ya nos dice que nos va a dar un poquito más de potencia en entrada en boca que GlenAllachie, que combina 3 barricas diferentes, 2 de ellas de vino dulce, como es Pedro Jiménez y Jerez. Entonces tenemos que las notas serían un poco más similares, algo más dulces en este GlenAllachie y sería unas notas un poquito más potentes en este Balvenie 12. Y en boca nos pasaría prácticamente lo mismo. Respetaríamos esas notas un poco más contundentes en Balvenie 12, un sabor a frutos secos un poco más marcado, un sabor a roble un poco más marcado debido a esos 12 años en ex-bourbon
Mientras aquí tendríamos unos sabores un poco más dulces, ¿vale? Una fruta más dulce, unas notas a jerez más intensas, por lo tanto un whisky más tirando a pasas, más tirando a ese vino rancio, no tan contundente quizá como este Balvenie 12. Y tendría incluso, debido a ese Pedro Jiménez y a las barricas seleccionadas, unas ligeras notas de chocolate que lo harían muy interesante. Otra cosa que los diferencia es el hecho de esa reducción alcohólica, aquí en un 40, aquí en un 46, lógicamente el de 46 ha sido menos reducido, con lo que nos daría un líquido más intenso, un líquido más denso, un líquido más masticable que este Balvenie 12. Estoy diciendo que Glenal aquí es mejor por que es un producto más natural, por ese 46%, por ese no filtrado en frío, por ese color natural. Balvenie es un whisky excelente y una destilería excelente. ¿Es mejor Glenallachie? ¿Es mejor Balvenie 12? Glenallachie nos ofrece un producto más natural, Balvenie quizá no tanto. Bien, la diferencia sería, o elegir qué whisky sería mejor o qué whisky no sería mejor, dependería en el fondo de lo que nosotros buscamos, ¿vale? Si nos gustan mucho los perfiles ajerezados, si buscamos un whisky más dulce, un whisky más sedoso, un whisky más intenso a nivel de paladar, pero con sabores un poquito más dulces, nos tendríamos que decantar por Glenallachie 12. Si buscáramos un whisky un poquito más contundente, un sabor más a roble, manteniendo esas notas dulces del Jerez, pero no tan intensas como en Glenallachie, pero una entrada en boca un poco más potente y más intenso, con un final un poco más largo y un poco más contundente, nuestro whisky sería Balvenie 12. Sigue siendo un whisky dulce debido a esa terminación Jerez, pero no llega al extremo de Glenallachie 12. Así que también elegir uno de los dos dependería un poquito de lo que vosotros estáis buscando. Los dos tienen un precio similar, los dos, euro arriba, euro abajo, rondan los 60 euros. O sea, no sería una grandísima diferencia. Ahora bien, si me decís, Raúl, ¿cuál sería tu favorito de los dos? Teniendo en cuenta que los dos son grandes destilerías, grandes whiskies, grandes expresiones y ya es dar un saltito más a lo que estamos hablando normalmente, yo me decantaría por Glenallachie 12. Pero no exclusivamente por el gusto a Jerez, sino también por ser un whisky más dulce. Me decantaría porque no está filtrado en frío, porque no tiene color añadido, por esos 46 grados que le dan, creo yo, un valor como whisky un poquito más que de Balvenie. No estamos hablando de una grandísima diferencia, estamos hablando de que podríamos sobre 10 puntuar a Balvenie con un 8 y a Glenallachie con un 8,1, un 8,2. Ese puntito de diferencia sería esa finalización del whisky que ha hecho la destilería. Son dos productos de grandísima calidad, los dos son súper recomendables. Balvenie 12 me gusta mucho, pero creo que Glenallachie, en mi gusto personal, tiene un puntito más. Así que ya sabéis, si queréis dar ese saltito, si queremos ya decir, bueno, tengo una serie de whiskies, tengo mis 10, mis 12 whiskies, 30, 40 euros, whiskies que están bien, ya quiero dar un saltito más, ya quiero probar un whisky un poco mejor, ya quiero probar algo un poquito más de calidad, de una destilería que trabaja muy bien, de forma muy natural, con productos extraordinarios, gran cebada, gran cuidado por el producto, whiskies buenos, no excepcionales que los hay, whiskies más caros, whiskies más buenos, siempre se puede mejorar, pero ya sería una subida de nivel importante que os recomiendo si os atrevéis. Balvenie 12, Glenallachie 12, vosotros elegís según el tipo de whisky que queráis y nada, y a disfrutarlos. Así que ya sabéis, comparte. Salud y whisky.